Estamos en la etapa o en la subdivisión de la iglesia o la expansión de la iglesia. Ahora, cuando entra Pablo en escena, quiero que tomen este dato muy importante, que posiblemente usted no lo ha escuchado en predicaciones en la iglesia. De hecho, le estamos dando una clase que tiene que ver, es una materia. Oigan esto. Cuando murió Judas Iscariote, la palabra dice se ahorcó. La Biblia siempre habla de 12 apóstoles, pero Judas se ahorcó. Quedan 11. De los 11 que quedan, Pedro reúne a los 11 y le da una exhortación diciéndole, ustedes saben cómo las profecías decían que uno de nosotros entregaría al Señor y que nosotros ya sabemos cómo Judas fue a su propia perdición y cómo se les reventaron las entrañas. Yo creo prudente que de entre todos nosotros que hemos entrado y salido con el Señor, que lo hemos visto, que anduvimos para arriba y para abajo con Él, uno sea elegido apóstol para sustituir a Judas, quien se fue a su propia perdición. Dice Pedro. La propuesta le gustó a los 11, dice la palabra, y buscaron, ¿sabe qué? Dado, ¿verdad? Ustedes saben lo que es eso, lo que juegan dado, ¿verdad? Y tiraron los dados. ¿Y saben qué pasó? Con los dados eligieron a uno. Eligieron al número 12. Sin embargo, Tomás del Orbe, yo creo, sin temor a equivocarme, que ellos se apresuraron en elegir al número 12, porque después que hicieron eso, que fue en el tiempo de la iglesia pentecostal o la primera etapa de la iglesia del avivamiento, la siguiente etapa que fue la expansión cuando se convierte Pablo, entró el apóstol Pablo. Yo particularmente creo que Dios tenía a Pablo como el número 12 y que ellos se adelantaron en tirar dados para elegir a uno que no aparece, no se ve el trabajo de ese que eligieron. Sin embargo, el apóstol Pablo, que entra aquí en acción cuando Dios lo tumba y le dice, yo te voy a decir lo que tiene que hacer, vete donde Ananías, inicia aquí el periodo al cual le voy a hacer mención ahora de una manera resumida, porque por supuesto yo no puedo darle a ustedes con todo lujo de detalle esta clase, pero se la resumo. La expansión de la iglesia fue del 35 al 50. Ahora viene lo que se conoce como, en la historia de la iglesia, como la iglesia entre los gentiles. La iglesia entre los gentiles del 50 al 68, aquí el protagonista número 1 es el apóstol Pablo. Inmediatamente Pablo recibe la vista. La palabra dice que de una vez comienza a predicar a Cristo. Y en su predicación confundía a los judíos porque ellos decían, pero si este hombre perseguía a la iglesia y ahora está anunciando la fe que perseguía, se turbaron. Entonces el apóstol Pablo aprovechaba y con su testimonio, yo quiero decirle a esas personas que tienen un testimonio de donde Dios los sacó, siempre deben usarlo. Nunca deje de usar ese testimonio de donde Dios te sacó, porque se ha comprobado de que es lo más efectivo en la predicación. Si ustedes leen en el apóstol Pablo, después que apareció en escena, observarán que él, su principal arma siempre era el testimonio. Donde quiera que llegaba, cuando le daban la oportunidad, él decía, yo ciertamente
era fariseo, soy fariseo. Y yo, camino a Damasco, iba en persecución de la iglesia. Y yo mismo lo azotaba, yo mismo lo obligaba a blasfemar. Y a Esteban, cuando lo mataron, yo di mi voto y le guardé la ropa a los que lo mataban. Y camino a Damasco, una luz me iluminó, me tumbó, quedé ciego. Ese testimonio de Pablo, si ustedes lo leen en Hechos, en los últimos capítulos, ustedes van a encontrar cómo frente al gobernador, cómo frente a los líderes religiosos lo repetía y lo repetía y lo repetía. Al hablar de su testimonio, eso produjo en los judíos un odio que Pablo pasó mucho sinsabores, muchos problemas, persecución. Él habla en 1 Corintios 12 o 2 Corintios 12, habla de todo lo que pasó y le hicieron, de golpe, maltrato, de todo. Ahora, del 50 al 68, Pablo, tomando la batuta, tomando la antorcha, porque a partir de que Pablo aparece en escena, el ministerio se concentran, los apóstoles Pedro y Juan se concentran en Jerusalén, pero el apóstol Pablo sale a los gentiles. Este hombre de Dios, el apóstol Pablo, comienza a predicarle porque su llamado era para los gentiles. Por eso el apóstol en su ministerio levantó las 13 iglesias o no las 13 iglesias, escribió las 13 cartas, porque algunas le escribió 2 cartas a una iglesia. Todo eso que ustedes conocen como 1 Corintios, 2 Corintios, eso fue una iglesia que Pablo levantó en Corinto. Las cartas de Pablo a los corintios fueron cartas que le escribió a la iglesia que él levantó en Corinto. Cuando ustedes leen los Efesios, la carta a los Efesios, fue una iglesia que Pablo levantó en Éfeso. Y así en Tesalónica, ahí entró Pablo con un poder extraordinario que desde el día que llegó le dijo a un paralítico, Jesucristo te sana, y salió corriendo. Y ellos pensaban que Pablo era un dios. Él se rasgó la ropa y le dijo, ¿qué están ustedes haciendo? Yo también soy un hombre como ustedes, que le está predicando que de esas vanidades se conviertan al Dios vivo. Ellos le llamaban Júpiter a Pablo, pensaban que era un dios. Entonces en esas predicaciones de Pablo, levantó esas iglesias. La iglesia en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, en Filipo, todas esas iglesias las levantó el apóstol Pablo. Entonces, por eso el apóstol es conocido como el apóstol para los gentiles. El apóstol para los gentiles. En ese trabajo que estaba realizando, entonces el apóstol Pablo al final termina yendo preso a Roma. A Roma porque él mismo lo quiso. Porque los judíos desesperados al ver lo que Dios estaba haciendo con Pablo, lo llevaron donde el gobernador, le levantaron un expediente diciendo que él estaba profanando la religión judía. Los romanos eran muy cuidadosos con eso porque ellos ejecutaban con la muerte a quienes violaban las leyes romanas, pero ellos no aceptaban muerte a las personas por violación a las leyes de Jerusalén religiosa. Por asuntos religiosos ellos no aceptaban ejecuciones. Ahora, cuando la violación era contra las leyes romanas, ahí sí ellos ordenaban la ejecución. Por eso, cuando llevaron a Cristo a Pilato, recuerden que los judíos tratan de presentarle a Pilato que Cristo merecía la muerte.
a lo que Pilato, cuando lo interroga, le dice: yo no encuentro delito en este hombre, que si le ha violado la ley a ustedes, que se le castigue y se le suelte. Pero este hombre, yo no le encuentro violación alguna a la ley romana. Entonces ahí es que le dicen los judíos: si tú lo sueltas, tú no eres amigo del César, porque él dice que es un rey, y el que dice que es rey se está oponiendo a César, porque César es el rey que gobierna, porque recuerden que en ese tiempo Israel estaba sometida al imperio romano. Entonces ellos podían, Israel no tenía independencia. Lo que lo dirigía era un gobernador de Roma. Pero cuando Pilato encuentra que lo amenazan con que no es amigo del César porque ese hombre quiere ser rey, ahí es que decide lavarse la mano y lo ejecuta, lo manda a ejecutar. Entonces, en ese sentido, cuando los judíos querían ejecutar a Pablo, no pudieron. Entonces, Pablo le dice: yo apelo a Roma. Pablo no dejó que lo juzgaran los judíos, sino que dijo: yo apelo a Roma, yo voy para Roma. Pablo era un ciudadano romano. Él sabía lo que estaba haciendo. Además, Dios le había dicho a Pablo: no tenga miedo, Pablo, porque como has testificado en Jerusalén, es necesario que lo haga también en Roma, le dijo. Ya Pablo tenía de Dios la orden de que iba para Roma. Por eso, el apóstol Pablo termina yendo preso a Roma, porque él mismo lo decidió. De hecho, el gobernador le dijo: mira, Pablo, yo no encuentro ningún delito en ti. Yo ni siquiera sé a qué tú vas a Roma, porque tú no has hecho nada para ir a Roma. Y le dice Pablo: pero yo quiero ir a Roma. Entonces le dijo él: bueno, si tú quieres ir a Roma va. Así es que para Roma te va. Cuando llegó a Roma, la palabra dice que allá en Roma, los últimos capítulos de Hechos, en el 28, en Roma, a Pablo se le permitió estar prisionero en una casa alquilada, y que ahí recibía a muchas personas que iban donde él le predicaba, y cuando él le testificaba, se convertían a Cristo. Por eso se levantó en Roma la iglesia romana, en Roma. Pero en ese tiempo que Pablo logra levantar esas iglesias, ustedes, por ejemplo, pueden ver las epístolas, que son cartas de Pablo. Esas epístolas nosotros hoy las estamos leyendo gracias a que Pablo cayó preso. Oigan esto: nosotros hoy podemos leer las cartas a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los gálatas, a los tesalonicenses, a los filipenses. Pablo no escribió pensando que hoy, en el siglo XXI, nosotros íbamos a estar leyendo lo que él escribió allá en el primer siglo. No lo sabía Pablo, pero lo sabía Dios. Y posiblemente en algunos momentos el apóstol Pablo quizás sintió que su ministerio estaba estancado porque él estaba preso. Aunque él mismo dijo en una ocasión: aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. Entonces, desde la cárcel, Pablo escribió esas 13 epístolas. Digo 13 porque los hebreos no se está seguro si fue Pablo. Yo particularmente, por lo que veo, por el tipo de contenido que tiene Hebreos, soy de los que creo que esa la escribió Pablo también. Pero como no se dejó ahí el autor, decimos que él escribió 13. Esas cartas de Pablo a esas iglesias son las que nos han permitido, a través de más de 20 siglos, a los líderes de todos los tiempos nos ha permitido darle a la iglesia las normas que estableció el apóstol para los gentiles, que fue Pablo. Dios se encargó de que Pablo le escribiera a esas iglesias lo que hoy nosotros tenemos como regla de fe y conducta en nuestras congregaciones.
Es increíble cómo cosas que Pablo corrigió a la iglesia de Corinto, hoy esas cosas parece como que Pablo la escribió ayer. Los mismos problemas, las mismas situaciones, los mismos problemas de adulterio, los mismos problemas de fornicaciones, los mismos problemas de división, los mismos problemas de hermanos que quieren idolatrar a otros líderes y dicen yo soy de fulano, yo soy del otro. Los mismos hermanos desordenados en la administración del Espíritu Santo. Los mismos creyentes que hablando lengua muchas veces lo que hacen es que ridiculizan el evangelio. Y usted se pone a leer a Primera de Corintios y a Segunda de Corintios y usted cree que hoy que le están hablando eso a los cristianos de hoy, porque son las mismas cosas. Entonces lo que Pablo escribió, que no sabía que era para nosotros, es lo que hoy nos rige a todas las iglesias. Entonces, mis hermanos, del 50 al 68 es cuando el apóstol Pablo lleva a cabo su ministerio tan fructífero, tan fructífero. Ya en el año 67, por ahí más o menos 67, Pablo preso en Roma, el emperador romano decide ejecutarlo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el apóstol Pablo, al ser ciudadano romano, tenía algunos privilegios. Ustedes recuerdan cuando lo agarraron preso y lo golpearon en Filipo, y después que le dan una golpiza, lo sacan al otro día y le dicen, va alguien a sacarlo y le dice, ustedes después que me dieron una golpiza, sin preguntar quién era yo, siendo yo ciudadano romano, me golpearon, ahora me dicen a mí que salga y que me vaya. No, señor, que venga el tribuno aquí, el jefe de ustedes, que venga a hablar conmigo. Oiga como Pablo a veces en algunos momentos utilizaba su autoridad. No, que venga a hablar conmigo el jefe. Cuando llegó el jefe le dijo, ¿es verdad que tú eres ciudadano romano? Le dijo Pablo, sí, señor. Usted acaba de golpear un ciudadano romano cuando usted sabe que eso no está permitido. Y le dijo, ¿el cómo? Y dice que el hombre se metió en un miedo cuando Pablo le dijo eso. Y le dice, entonces tú eres ciudadano romano. Dijo, sí, yo lo soy. Pero yo con una gran suma conseguí esa ciudadanía. Y le dijo Pablo, pero yo lo soy de nacimiento. Y ahí Pablo lo saca, dice que el hombre le rogó, ay, por favor, vete tranquilo. Y comenzó a pedirle a Pablo cacaíto. Y entonces Pablo se fue. O sea, Pablo tenía algunos privilegios. Entre ellos, el apóstol Pablo tenía el privilegio de que para morir no lo podían crucificar. La crucifixión fue una ley romana que solamente se aplicaba a los que no eran ciudadanos romanos. Por lo tanto, el apóstol Pablo, el día de su ejecución, lo ejecutaron con una hacha. Era una hacha muy afilada que colocaban al sentenciado, le ponían la cabeza sobre una madera y de un solo golpe le cortaban la cabeza. Así murió Pablo. Le cortaron la cabeza de un solo golpe. Se oye un poco cruel y difícil, pero cuando se analiza profundamente vemos que es una muerte muy rápida. Por eso ese era el tipo de muerte que se le daba a los ciudadanos romanos. Y como Pablo era ciudadano romano, en el año 67 aproximadamente, le cortaron la cabeza de un solo golpe. De esa manera, Pablo no sufrió mucho porque fue un solo golpe. El apóstol Pedro, creo que en el 68, un año después, también Pedro fue a Roma preso. Y en Roma Pedro no murió como Pablo porque Pedro no era ciudadano romano. Por lo tanto, a Pedro le tocaba la muerte
en la crucifixión por no ser ciudadano romano. Y dice la historia que cuando lo iban a matar, Pedro dijo, yo no merezco morir como murió mi Cristo. Ese honor no lo merezco. Yo quiero que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo. Y la historia dice que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Quiere decir que en el 67 y el 68, en el periodo de la iglesia entre los gentiles, 50 al 68, murieron el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Atiendan este dato porque en el año 70 ocurrió algo que está en la historia cristiana y en la historia secular, y fue que en el año 70, después de la muerte de Pablo y de Pedro, ocurrió en Jerusalén la invasión de Roma. Año 70, general Tito romano, invadió a Jerusalén. Lo invadió y ahí, al llegar a Jerusalén, arrasaron con todo. Ustedes recordarán que Cristo le dijo a los discípulos, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército, su fin ha llegado. El que esté en la azotea, váyase por ahí mismo. El que esté en el monte, váyase por ahí mismo, porque llegó su destrucción. Recuerden cuando Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, pero ustedes no quisieron? He aquí vuestra casa será dejada desierta, y no me veréis más hasta aquel día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces en el año 70, el general Tito, dirigiendo las legiones romanas, entró a Jerusalén, entró al templo, derrumbaron todo lo que había en el templo buscando oro. Los cristianos, hay un registro de que los cristianos no murieron en esa batalla, porque ya Cristo le había dicho, cuando ustedes vean eso, no peleen, porque iban a aparecer los judíos fanáticos que se iban a lanzar a enfrentar a los romanos. Pero ya los cristianos estaban advertidos y Cristo les dijo, vayan a los montes, váyanse por ahí mismo, que ha llegado su destrucción. Por eso, en esa invasión murieron pocos cristianos, muy pocos, porque obedecieron a Cristo y salieron a esconderse. Pero ahí en el año 70, al año 100, la historia le da un nombre a ese periodo de 30 años, se llama la Edad Sombría. Edad Sombría. ¿Por qué? Porque no se tienen registro de qué pasó en esos 30 años. De hecho, no se sabe mucho de lo que pasó con el ministerio de Timoteo, sucesor de Pablo, porque como hubo un incendio, como la invasión que hubo de los romanos arrasó con todo, no quedaron documentos para poder saber qué ocurrió con la iglesia del año 70 al 100. No se sabe qué pasó, por eso se llama la Edad Sombría, año 70 al 100. En ese periodo sí ocurrió, como dice Apolinar aquí, ocurrió la muerte de Juan y se escribió Apocalipsis. Como le dije al principio, Juan fue el último de los apóstoles en morir. Pero lo que pasó con los demás ministerios no se sabe, sino que la historia guarda silencio en el año 70 y cuando aparece otra vez es hablando ya de las grandes persecuciones imperiales. Cuando la iglesia aparece en la historia, después que terminó el tiempo de la Edad Sombría,
ya lo que se sabe es que en Roma hay persecuciones fuertes hacia la iglesia, y ese periodo, desde el año 100 hasta el 312, se le conoció como el tiempo de las persecuciones imperiales. Recuerden que estamos hablando en el primer periodo, la iglesia primitiva o la iglesia apostólica, del año 30 al 100, y que le hablamos de que ese periodo del 30 al 100 tiene 4 subdivisiones: la iglesia pentecostal o la iglesia del avivamiento de 30 al 35, la expansión de la iglesia del 35 al 50, la iglesia entre los gentiles del 50 al 68 y la edad sombría del 68 al 100. Entonces, en el año 100 aparece la iglesia en Roma siendo perseguida sin misericordia por el gobierno romano. Estamos hablando que desde el año 100 hasta el 302 la iglesia sufrió los castigos, las persecuciones más crueles, sangrientas que ha pasado en toda su historia. Año 100 al 312 fue un tiempo terrible para la iglesia, terrible, donde no se consideraban ni siquiera como seres humanos y donde se le quitaron todos los derechos elementales y civiles. De eso estaremos hablando en la próxima entrega. La iglesia, las persecuciones imperiales, estaremos hablando en el próximo estudio.